¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones de la noche realmente llegan al cielo? Te has acostado sintiendo que algo quedó incompleto, como si tu alma aún cargara un peso que no debería llevar al descanso. ¿Y si te dijera que hay 5 cosas muy específicas que, según la Biblia, si las pides con fe antes de dormir, pueden abrir los cielos sobre tu vida, sellar tu noche con paz divina y atraer una bendición inmediata que transformará tu descanso y tu despertar? Este no es un mensaje cualquiera. Es una revelación espiritual transmitida como un llamado urgente del cielo a todos aquellos que desean vivir con el alma en paz y en gracia. Estas 5 súplicas no son fórmulas mágicas ni supersticiones, son llaves espirituales que brotan de una necesidad profunda del corazón humano: confiar, rendirse y abrirse a la acción del Espíritu Santo. Pero lo más impactante es esto: la mayoría de las personas se van a dormir con el alma cerrada, con la mente cargada de preocupaciones, resentimientos o culpas. Y no saben que una sola oración bien dirigida, hecha en silencio, con humildad, puede cambiar no solo su noche, sino también su destino eterno. Claro, aquí está frase revisada y aprimorada. En este video recorreremos juntos las 5 súplicas más poderosas que puedes hacer antes de dormir. Están basadas en la sabiduría de los santos y en las enseñanzas milenarias de la Iglesia, la cual afirma que, cuando estas oraciones se hacen con sinceridad, Dios responde de inmediato, porque son clamores que brotan del alma que reconoce su total dependencia de Él. Pero antes de revelarlas, quiero que comprendas algo vital. La noche no es solo el final del día, es un portal espiritual. Es ese momento en que el cuerpo se apaga, pero el alma queda a solas con su Creador. Como decía San Juan Crisóstomo, la noche es tiempo de silencio, y en el silencio habla Dios. Por eso, lo que decides hacer antes de dormir revela quién eres de verdad. Las máscaras caen, las distracciones se apagan. Y es ahí, justo ahí, donde Dios se acerca y susurra: «Hijo mío, ¿me dejarás entrar esta noche?». Este video no es solo una enseñanza, es un camino de encuentro con Dios, y lo que vas a aprender aquí podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Descubrirás cómo purificar tu alma, cómo sanar lo que aún duele, cómo proteger a los que amas, cómo soltar lo que no puedes controlar, y cómo prepararte con esperanza para la eternidad, por si esta noche fuera la última. Pero antes de empezar, necesito pedirte algo muy importante. Si estás listo para descubrir las palabras que pueden abrir los cielos sobre tu vida, si anhelas aprender lo que debes decir para que tus oraciones nocturnas no se pierdan en el silencio, sino que lleguen directo al corazón de Dios, entonces, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase breve: «Señor, escucha mi súplica». Esto no es un simple comentario, es una oración escrita, un acto público de fe. Y cada vez que alguien lo escribe, este mensaje llega a más personas que lo necesitan. Dale también me gusta a este video. Estás empujando la palabra de Dios a miles de corazones que hoy podrían estar necesitando justo esta enseñanza. Miles de personas usan este canal como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Tu participación desde el primer momento hace toda la diferencia. Este es un lugar de encuentro con la verdad, y tú estás siendo parte activa de la misión de evangelizar. Recuerda, aprender la 5ª cosa que, según la Biblia, deberías decir antes de dormir podría ser la clave para desbloquear una bendición que Dios ha estado guardando especialmente para ti. Así que respira hondo. Apaga todo lo que te distraiga y abre tu alma, porque ahora comenzamos este viaje espiritual, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede acompañarte hasta la eternidad.
Cuando el alma se ha abierto a la posibilidad de que Dios la escuche en la intimidad de la noche, es inevitable preguntarse, ¿qué representa realmente ese momento en los ojos del cielo? Porque aunque muchos lo vean como el simple final de un día cualquiera, espiritualmente, la noche es mucho más que eso. Es un portal, una frontera sagrada entre lo visible y lo invisible, una hora donde lo eterno toca lo cotidiano y donde el alma, si está despierta, puede encontrar a Dios de una forma profunda, silenciosa y transformadora. El salmista lo dijo con una certeza que atraviesa los siglos. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4:9. Esta no es solo una expresión poética, es una revelación sobre el estado de una alma que ha aprendido a confiar, a rendirse y a encontrar en el descanso físico una extensión de su descanso espiritual. Dormir en paz no depende solo del cuerpo, sino de la condición del alma. Y cada noche, al cerrar los ojos, estamos tomando una decisión espiritual, incluso sin darnos cuenta. Nos entregamos al Señor o nos abandonamos a nuestras inquietudes. La noche, en su silencio profundo, desarma las máscaras del día. Ya no hay ruido, no hay multitudes, no hay tareas urgentes. Solo quedas tú y tu conciencia, tú y tus pensamientos, tú y Dios. Y es ahí, en ese instante sagrado, donde muchos sienten una inquietud que no pueden explicar, una presión en el pecho, un vacío, o una paz que no proviene de este mundo. Todo depende de lo que se hace con ese momento. Es la hora en la que el alma se presenta tal como es, sin adornos, sin excusas, sin defensas. Los antiguos sabios espirituales decían que la forma en que duermes revela la forma en que estás viviendo, no por la postura del cuerpo, sino por la disposición del alma. Quien duerme en guerra consigo mismo, con culpas no entregadas, con heridas no presentadas a Dios, muchas veces carga esa batalla a lo largo de la noche. Insomnio, angustia, pesadillas. Todo puede ser reflejo de un corazón que no fue depositado en las manos divinas antes de cerrar los ojos. Pero también es cierto lo contrario. Quien transforma su noche en altar, quien hace de su cama un lugar de encuentro con Dios, descubre un descanso distinto. No solo duerme, reposa. No solo cierra los ojos, se entrega. Y esa entrega, esa decisión espiritual silenciosa, es lo que puede marcar el alma en lo profundo. Por eso, cada noche es una nueva oportunidad. No importa cómo fue el día, no importa cuántas cosas salieron mal, no importa si el corazón está herido, confundido o cansado. Cuando llega la noche, Dios vuelve a acercarse y dice, ¿me dejarás entrar esta vez? Y la respuesta no se da con grandes discursos, se da con una oración, con una frase sencilla, con un acto interior de fe y rendición, porque la noche no es una pausa, es una invitación. Y cuando esa invitación es aceptada, algo comienza a cambiar. La oscuridad se convierte en refugio, el silencio se vuelve presencia, y el alma, poco a poco, empieza a reconocer que hay un poder mayor obrando en lo invisible, velando mientras nosotros descansamos. Desde ese lugar de encuentro silencioso, donde el alma empieza a abrirse, surge una nueva necesidad. No solo encontrarse con Dios, sino presentarle todo lo que llevamos dentro, porque antes de hablarle es necesario preparar el corazón. Y ese será nuestro próximo paso. Desde ese lugar de recogimiento en el que el alma se rinde al silencio de la noche, brota una de las armas más poderosas del espíritu, la oración. No una oración apurada, ni una repetición vacía, sino esa súplica sincera que se eleva desde lo profundo del ser cuando ya nadie nos ve, cuando la luz se apaga y el alma queda expuesta, sin máscaras, frente a su Creador. Jesús mismo
Nos reveló este misterio en Mateo 6:6. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta no es solo una instrucción práctica, es una revelación espiritual sobre cómo acceder al corazón de Dios. Porque hay algo especial en la oración hecha en secreto, en la intimidad del aposento, lejos del ruido, de los juicios y de las apariencias. La noche, por su propia naturaleza, favorece este tipo de oración. No exige palabras rebuscadas ni posturas elaboradas, solo requiere un corazón sincero y un espíritu dispuesto. Cuando todo calla a nuestro alrededor, cada palabra, pronunciada en dirección al cielo, resuena con más fuerza. Y cuando el alma está desnuda frente a Dios, las palabras se vuelven flechas de luz que atraviesan las nubes del cansancio, del miedo o del pecado. Es en ese momento donde se produce un encuentro que no necesita testigos. Dios, que habita en lo eterno, inclina su oído a la voz del humilde. El cielo entero se mueve cuando un hijo habla con fe, especialmente en la oscuridad, porque la oración nocturna es un acto de humildad. Es decirle a Dios: antes de dormir, quiero que seas tú quien guarde mi alma. Es reconocer que no controlamos nada y que solo Él puede velar por nosotros cuando nuestros ojos se cierran, y es también un acto de confianza. Porque quien ora antes de dormir lo hace creyendo que no está hablando al vacío. Cree que hay un Padre escuchando, cree que su voz tiene valor, cree que el cielo se abre cuando el corazón se rinde, y esa fe, esa certeza interior, es lo que activa el mover de lo invisible, porque donde hay fe sincera, Dios responde. Muchos creen que la oración tiene que ser larga para ser poderosa, pero la Escritura y la historia de los santos nos enseñan lo contrario. Lo que toca el corazón de Dios no es la cantidad de palabras, sino la calidad de la entrega. Una frase dicha con todo el corazón puede cambiar una vida. Un suspiro pronunciado en fe puede desencadenar consuelo, dirección, sanidad o protección. Por eso, el momento antes de dormir se convierte en uno de los más estratégicos del día. Es una hora sagrada, y lo que se dice en ese instante tiene un eco espiritual que muchas veces se manifiesta en lo físico. Hay quienes han orado una simple frase antes de dormir y despertaron con una paz que no podían explicar. Otros han derramado lágrimas en medio de la noche y sintieron como si una presencia los envolviera. Nada de eso es casualidad. Dios escucha cuando todo calla. Él está más cerca en el silencio que en el bullicio. Y es por eso que, si aprendes a hacer de la oración nocturna un hábito, poco a poco verás cómo tu alma empieza a vivir en un nuevo nivel de comunión. Porque no solo estarás durmiendo, estarás descansando en la voluntad de aquel que nunca duerme. Y cuando esta puerta se abre, la puerta de la comunión íntima con Dios en la noche, entonces nace en nosotros el deseo de conocer ejemplos de quienes ya vivieron ese poder en carne propia. Y ahí es cuando los testimonios se vuelven faros de luz para nuestra fe. Cuando comprendemos que una oración en la noche tiene el poder de mover lo invisible y tocar el corazón de Dios, es inevitable preguntarnos: ¿qué sucede cuando alguien decide vivir esa verdad con fidelidad cada día? La respuesta nos llega a través del testimonio de un hombre que hizo de la oración nocturna su último aliento y su más profunda entrega: San Alfonso María de Ligorio. Doctor de la Iglesia, fundador de los Redentoristas y gran maestro de la oración, San Alfonso no fue un místico distante ni un santo inalcanzable. Fue un hombre marcado por el dolor, las luchas interiores y el desgaste físico. Pero también fue alguien que entendió el valor de una sola oración hecha con el alma desnuda delante de Dios. Su vida, especialmente en los últimos años, fue
un reflejo vivo de lo que significa confiar en medio de la fragilidad. Una noche, ya anciano, enfermo y consumido por los dolores del cuerpo, San Alfonso se preparaba para dormir en su humilde celda. A pesar del cansancio extremo, no permitió que su cuerpo hablara más fuerte que su espíritu. Se sentó lentamente en su cama, tomó en sus manos un pequeño crucifijo que lo acompañaba desde hacía años. Lo besó con ternura y con una voz temblorosa dijo: «Señor, no te pido salud, ni descanso, ni consuelos. Solo te pido que me salves, que no permitas que me duerma lejos de ti. Tómame, límpiame, perdóname y haz conmigo lo que quieras. Solo no me sueltes». Esa noche, San Alfonso durmió en una paz tan profunda que quienes lo rodeaban sabían que algo especial había ocurrido. A la mañana siguiente, uno de sus hermanos redentoristas, que dormía en la habitación contigua, testificó que en medio de la madrugada fue despertado por una sensación de presencia sobrenatural. Sintió una paz tan intensa que no pudo explicarla con palabras. Cuando se acercó a la celda del santo, lo encontró profundamente dormido, con una leve sonrisa en el rostro y aún aferrado al crucifijo. No hubo visiones, ni ángeles, ni manifestaciones extraordinarias. Solo una oración humilde, pronunciada desde el abismo de la debilidad, y la respuesta silenciosa de un Dios que nunca deja sin consuelo a quien se entrega con fe. Aquel momento marcó para siempre a esa comunidad religiosa y años después fue registrado en sus escritos como uno de los episodios más bellos de confianza total. Este testimonio no está aquí para inspirar admiración lejana, sino para recordarte algo profundo. No importa cuán rota, cansada o confundida esté tu alma, una sola oración, dicha con sinceridad antes de dormir, puede ser suficiente para que Dios te abrace mientras descansas. Porque no se trata de cantidad, sino de entrega. No se trata de emoción, sino de verdad. Y en esa verdad, por pequeña que parezca, Dios actúa con poder. Isaías 26:3 dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». San Alfonso perseveró, incluso en su debilidad. Su oración no fue un acto heroico, sino un suspiro de confianza, y ese suspiro bastó para que el cielo descendiera en su habitación. Muchos que escuchan este mensaje también llegan a la noche con el alma cansada, quizá sin fuerzas, quizá con lágrimas, quizá con dudas. Pero si hoy comprenden que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones rendidos, entonces entenderán que no están lejos de vivir lo mismo que vivió San Alfonso. Porque cuando alguien en el silencio de la noche se atreve a confiarle a Dios su alma, aunque sea con pocas palabras, ese acto se convierte en una semilla de paz que puede transformar por completo su descanso y su vida. Y cuando el alma ha sido tocada por este tipo de rendición sincera, entonces empieza a prepararse para recibir una de las súplicas más poderosas que pueden ser pronunciadas antes de dormir, porque lo primero que se necesita es ser purificado. Después de haber contemplado el poder de una oración sincera en medio del silencio nocturno, es el momento de dar un paso más profundo. Aquí comienza el corazón de este camino espiritual, y lo hacemos presentando la primera súplica que, según la Biblia, debe ser dicha antes de dormir. Señor, purifica mi alma esta noche. No hay oración más urgente ni más transformadora al cerrar el día que esta, porque antes de pedir, de agradecer, de interceder, es necesario purificarse, no por obligación ritual, sino porque el alma humana, como un vaso sagrado, solo puede contener la gracia cuando está limpia. A lo largo del día, absorbemos pensamientos, emociones, palabras, miradas, tensiones. Algunas de ellas nos contaminan sin que lo notemos.
Y si no detenemos esa acumulación en la noche, se convierte en una sombra que nos acompaña al día siguiente. Isaías 1:18 nos recuerda una promesa que jamás ha perdido su poder. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Esta es la esperanza con la que debemos acostarnos, la certeza de que la misericordia de Dios no se agota al final del día, sino que nos espera paciente para limpiar todo lo que se adhirió al alma. Esta súplica no se pronuncia con culpa, sino con humildad. No es el eco de la condena, sino el susurro de un corazón que desea volver al estado de gracia. Decir, Señor, purifica mi alma esta noche, es abrir la puerta del Espíritu para que el amor divino entre y haga su obra. Es permitir que el Espíritu Santo, como un fuego suave, consuma lo que está torcido, queme la soberbia, disuelva la dureza y devuelva al alma su frescura original. Muchos se preocupan por limpiar su cuerpo antes de dormir. Se lavan el rostro, las manos, los dientes, pero ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu alma antes de cerrar los ojos? ¿Cuándo permitiste que Dios te lavara de esos pensamientos que te alejaron de Él, de esas palabras que heriste sin intención, de esos pequeños olvidos que fueron opacando tu fe? El enemigo sabe que el alma impura es más vulnerable durante el sueño, porque mientras dormimos no podemos defendernos por nosotros mismos. Pero un alma que ha sido purificada por la misericordia de Dios se convierte en territorio sagrado, y ningún mal puede tocar lo que ha sido consagrado por el perdón. La súplica por purificación es también una forma de confiar. Es decirle a Dios, tú sabes lo que hay en mí, no quiero esconderlo, lo entrego, lávalo, renuévame. Y cuando esta oración se hace con sinceridad, algo invisible comienza a suceder. La culpa pierde su poder, el alma se relaja, el descanso llega no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Muchos santos insistieron en que ninguna noche debería terminar sin un acto de contrición, no por temor a la muerte, sino por amor a la vida eterna, porque el alma que duerme en estado de gracia duerme en los brazos de Dios, y no hay cuna más segura que esa. Haz de esta súplica tu primer hábito espiritual al final del día. Que cada noche comience con una entrega total del corazón, y verás cómo esa limpieza constante no solo afecta tus sueños, sino que empieza a renovar toda tu vida. Y cuando el alma ha sido purificada, se hace más sensible, más vulnerable, sí, pero también más abierta al amor. Y es desde esa pureza recuperada que surge una nueva necesidad, que Dios toque las heridas que aún duelen, porque no basta con limpiar, también es necesario sanar. Cuando el alma ha sido lavada en la misericordia de Dios, algo cambia en su interior. Es como si una niebla espesa comenzara a disiparse, como si el corazón respirara más libremente, porque la limpieza espiritual no es solo un acto de perdón, es una restauración. Es el regreso al estado original de paz que fuimos creados para habitar. El salmista clamaba con el alma desnuda, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta no era solo una petición emocional, era una declaración espiritual de alguien que sabía que sin un corazón limpio no hay paz verdadera, y sin paz no hay descanso profundo. Dormir, muchos lo hacen, pero dormir en paz, eso es un privilegio que solo conocen los que se han rendido por completo a la gracia de Dios. Una vez que la primera súplica ha sido pronunciada, Señor, purifica mi alma esta noche, el alma entra en otro terreno, el de la serenidad. La mente se desacelera, o cesan los pensamientos cargados de peso, o ya no tienen el mismo poder. La conciencia deja de acusar, y el cuerpo, sintiendo esa libertad invisible, comienza a entregarse al sueño con la confianza de un niño que sabe que su padre lo está velando.
Pero esta paz no es solo para quien ora. Una alma limpia también empieza a purificar el ambiente que la rodea. Esa paz se derrama sobre la casa, sobre los vínculos, sobre las palabras no dichas y los gestos retenidos. Porque cuando el corazón está libre de cargas espirituales, se vuelve más compasivo, se vuelve más suave, y eso tiene el poder de restaurar lo que estaba roto. Muchas veces el origen de tensiones dentro del hogar no está en lo que se dice, sino en lo que cada uno carga en secreto. Culpa no confesada, heridas no sanadas, rabias escondidas. Pero cuando una persona en ese hogar empieza a buscar limpieza espiritual cada noche, esa decisión comienza a afectar todo a su alrededor, como una luz encendida en medio de un cuarto oscuro. Poco a poco lo invisible empieza a cambiar. Y es que la paz que viene después de la purificación no es una emoción pasajera. Es una manifestación del Espíritu Santo en el interior del alma. Es el eco del perdón recibido, la caricia del cielo sobre las heridas internas. No es una paz que el mundo pueda dar. Es una paz que viene de saber que se está en el camino. Correcto, aunque la vida esté lejos de ser perfecta, esa paz también fortalece. Porque el alma, al descansar sin peso, despierta con más claridad, con más sensibilidad a lo sagrado, con más disposición a amar. Y poco a poco, día tras día, noche tras noche, esa limpieza constante va convirtiendo la vida en un altar continuo. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está entregado. Y es precisamente ahí, cuando el alma ha encontrado esa paz íntima, que muchas veces se empieza a sentir con más nitidez lo que aún duele. No como una amenaza, sino como una revelación, porque el silencio de la paz permite que escuchemos lo que antes estaba ahogado en el ruido. Y entonces, desde esa conciencia profunda, nace una nueva súplica, una que no pide limpieza, sino restauración. Porque hay zonas del alma que no solo están sucias, están heridas, y esas heridas necesitan ser tocadas por la mano del único que puede sanarlas. Cuando la limpieza del alma ha traído consigo esa paz tan anhelada, también comienza a revelarse una verdad más profunda. La pureza no solo expone lo que está mal, también ilumina lo que sigue herido. Y es desde ese lugar de calma interior que emerge la segunda súplica que, según la Biblia, debe ser dicha antes de dormir. Señor, sana lo que aún duele en mí. Porque no basta con estar limpios. Necesitamos ser sanados. Todos llevamos en el alma rincones donde habitan recuerdos, pérdidas, decepciones, palabras no perdonadas, heridas que el tiempo no ha cerrado. Algunas las reconocemos, otras se esconden, tan profundamente que solo el Espíritu Santo puede encontrarlas, pero todas ellas nos afectan, condicionan nuestra manera de amar, de confiar, de vivir, y muchas veces son las responsables de ese peso que sentimos al cerrar los ojos cada noche. El Salmo 147:3 nos recuerda una promesa que es bálsamo puro. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no es indiferente al dolor humano. No ignora tus lágrimas silenciosas, no minimiza aquello que aún arde por dentro, aunque los demás no lo vean. Él sana, Él toca, Él restaura. La noche, con su silencio profundo, es el escenario perfecto para esta súplica, porque es cuando todo se apaga afuera que comienzan a hablar los ecos del alma. Y lo que esta oración hace es abrir una puerta, permitir que Dios entre justo en ese lugar donde aún hay dolor, no para remover el sufrimiento, sino para redimirlo, no para repetir lo que pasó, sino para transformar lo que quedó. Decir, Señor, sana lo que aún duele en mí, es un acto de valentía espiritual. Es dejar de esconderse, es permitir que el divino médico entre en la herida con su ternura, con su luz, con su poder. Es confesar que aunque todo parezca estar bien por fuera,
Aún hay batallas internas que necesitan su intervención. Y Él responde, siempre. La Biblia enseña que esta súplica tiene una fuerza especial durante la noche porque es el momento en que el alma está más receptiva, más despojada de defensas, más abierta al consuelo. Es como si el corazón, al no tener que resistir las exigencias del día, pudiera por fin dejarse cuidar. Muchos santos y hombres de oración descubrieron esta verdad. La sanación espiritual no siempre viene de un milagro inmediato, sino de una súplica perseverante. San Juan Pablo II decía que el sufrimiento alcanza su plenitud cuando se convierte en participación del amor redentor de Cristo. Y eso ocurre cada vez que, antes de dormir, le decimos a Jesús, toca lo que nadie ha tocado, entra donde siempre he evitado mirar, sostén lo que ya no puedo cargar. A veces, el simple hecho de pronunciar esta frase con sinceridad ya comienza a producir sanación, no porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser un lugar oscuro. Se convierte en un espacio habitado por Dios, y donde Él habita, todo comienza a cambiar. Muchos han descubierto noche tras noche que al hacer esta oración, algo en su interior se aligera. El llanto se transforma en oración, el silencio se vuelve compañía, y la herida, lentamente, deja de ser un punto de dolor para convertirse en un testimonio de fe. Porque cuando dejas que Dios entre en tu dolor, ya no estás solo. Y cuando Él toma tus heridas, ellas ya no te destruyen, te santifican, y es desde esa alma que empieza a sanar que brota una nueva necesidad. No solo queremos paz en nosotros, ahora deseamos que esa paz toque todo lo que amamos, que no se quede dentro, sino que alcance a los que habitan bajo nuestro mismo techo, y por eso la súplica siguiente es un clamor por protección. Cuando el alma se atreve a pedir que Dios sane lo que aún duele, algo se desbloquea en lo profundo del corazón. Pero hay un paso aún más elevado que transforma esa súplica en un acto de amor maduro. Aprender a ofrecer el dolor. No solo pedir que desaparezca, sino consagrarlo. No solo buscar alivio, sino redención. Porque el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, deja de ser un castigo y se convierte en una ofrenda que toca el cielo. San Pablo lo expresó con una claridad sobrenatural en Romanos 8:18. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta no es una invitación al estoicismo ni una resignación amarga, es una verdad espiritual profunda. Todo lo que duele en esta vida puede adquirir sentido cuando es unido al amor redentor de Cristo. Es lo que hicieron los santos. Es lo que hizo, noche tras noche, el Padre Pío. Marcado por dolores físicos intensos, por incomprensión, por pruebas espirituales, no pidió ser librado de todo. Pidió que su dolor fuera útil para las almas. Decía, Señor, toma mi sufrimiento y transfórmalo en gracia para los que más lo necesitan. Y eso es lo que hoy también se nos propone. No negamos el dolor, no lo glorificamos, lo ofrecemos, lo elevamos, lo convertimos en oración, porque existe una diferencia radical entre sufrir con fe y sufrir sin propósito. La herida que se esconde se pudre, la que se ofrece se purifica. La que se lamenta, encadena, pero la que se transforma en oración, libera. El alma que entrega sus lágrimas, sus pérdidas, sus angustias a Dios, empieza a experimentar un consuelo que va más allá de las emociones. Es el consuelo de saber que incluso aquello que parecía inútil o destructivo puede ser fecundo en las manos del Creador. Hay dolores que no se explican, pérdidas que no tienen respuestas, cicatrices que nadie ve. Pero cuando, antes de dormir,
Tomas esos fragmentos rotos de tu interior y los colocas en el altar invisible de la oración, ocurre un misterio. El cielo recibe lo que nadie más entiende. Dios ve, recoge, transforma. Y esa transformación comienza no cuando el sufrimiento desaparece, sino cuando lo conviertes en puente hacia el amor divino. Muchos piensan que orar en medio del dolor es difícil, pero es precisamente ahí donde la oración es más pura. No nace del entusiasmo ni de la emoción, sino del despojo total. Es el alma diciéndole a Dios: aquí estoy, así como estoy. No te escondo mi herida, no te niego mi noche, solo te pido, toma esto y hazlo tuyo. Y es en ese acto de entrega donde empieza a nacer la verdadera sanación, no como magia, sino como misterio. Porque el que aprende a orar desde la herida, pronto descubre que esa herida ya no gobierna su vida, sino que se ha convertido en un canal de gracia. Y cuando el dolor ha sido ofrecido y el alma ha encontrado en la entrega una nueva forma de respirar, surge un deseo natural: que esa paz conquistada en la oscuridad alcance también a quienes amamos, que no sea solo nuestra alma la que se sienta segura, sino todo nuestro hogar. Porque si hay un lugar que necesita ser protegido mientras dormimos, es el lugar donde vivimos, y esa será nuestra próxima súplica. Después de entregar nuestras heridas y permitir que Dios las transforme en oración, el corazón naturalmente se vuelve hacia aquello que más ama: su hogar, su familia, sus seres queridos. Y es aquí donde nace la tercera súplica que, según la Biblia, debe ser dicha antes de dormir: Señor, protege mi hogar y a los que amo. Esta no es una petición menor. Es de hecho un acto de guerra espiritual, porque el hogar, aunque parezca un espacio físico común, es uno de los territorios más atacados por las fuerzas que buscan apagar la fe, sembrar división y destruir lo sagrado. Por eso, cada noche, antes de cerrar los ojos, debemos colocar una barrera invisible alrededor de nuestras casas, y esa barrera se levanta con la oración. El Salmo 91 nos revela una verdad que sostiene al alma: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Esta promesa no es poética, es una garantía divina. Hay protección real para quienes confían en Dios. Hay ángeles que rodean a los que oran. Hay cobertura espiritual sobre cada habitación cuando un corazón se atreve a decir: Señor, entra aquí. Sé el guardián de esta casa. No basta con cerrar la puerta con llave ni con tener sistemas de seguridad, porque hay amenazas que no se ven. Ambientes espirituales cargados, tensiones silenciosas, pensamientos oscuros que rondan mientras todos duermen. Pero cuando esta súplica se hace con fe, algo cambia. El hogar, por sencillo que sea, se convierte en santuario. Y donde hay santuario, hay presencia. Y donde hay presencia, hay paz. La tercera súplica es también un acto de amor, porque orar por los que amamos es protegerlos con un escudo que ninguna arma humana puede ofrecer. Cada padre, cada madre, cada abuelo, cada hermano que ora por su casa antes de dormir está sembrando semillas de bendición que darán fruto incluso cuando no lo vean. La oración nocturna por la familia no se pierde. Nunca. Es recogida por el cielo y enviada como luz en medio de la oscuridad. Y si en tu hogar hay conflictos, frialdad, heridas, indiferencia espiritual, esta súplica es aún más urgente, porque cuando Dios entra en un hogar, incluso lo que estaba fragmentado empieza a encontrar orden. La oración no obliga a nadie a cambiar, pero crea un ambiente donde el amor de Dios puede operar sin obstáculos. Piénsalo. ¿Qué pasaría si, cada noche, alguien en tu casa invocara al Altísimo como protector? ¿Qué pasaría si cada dormitorio, cada puerta, cada rincón fuera cubierto con palabras de fe?
no es una fantasía, es una realidad espiritual poderosa, y tú puedes activarla cada vez que haces esta súplica con sinceridad. La protección divina no es un escudo que impide los problemas. Es una presencia que impide que el mal triunfe. Es la certeza de que, aunque haya batallas, no estaremos solos. Es la convicción de que mientras tú duermes, Dios vela. Y cuando el alma comprende esto, cuando descansa sabiendo que el hogar está en manos seguras, entonces surge una nueva necesidad: soltar. Porque aunque la casa esté protegida, hay cargas en el alma que siguen pesando, preocupaciones que no nos dejan descansar, temores por lo que no podemos controlar. Y es entonces cuando nace una de las súplicas más liberadoras que podemos pronunciar, una que cambia no las circunstancias, sino la forma en que las enfrentamos. Cuando elevamos la súplica por la protección del hogar, no solo estamos pidiendo seguridad, estamos declarando una intención: que nuestra casa no sea solo un refugio físico, sino un territorio espiritual donde Dios habite con libertad. Porque más allá de muros y techos, lo que define un hogar bendecido es la presencia del Altísimo reinando en su interior. Josué lo expresó con una firmeza que aún resuena siglos después: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración no fue solo un acto de fe personal, fue un pacto familiar, una consagración consciente de todo lo que ocurría dentro de su hogar: conversaciones, decisiones, afectos, prioridades. Y esa misma decisión hoy está en nuestras manos. El hogar, para muchas personas, se ha convertido en un lugar de rutina, de conflictos, de prisas. Pero cuando se transforma en santuario, todo cambia. No necesariamente por fuera, pero sí en su atmósfera. Porque cuando el Espíritu Santo habita en una casa, su paz se respira, su amor se percibe. Su orden invisible se manifiesta en los detalles más simples: una palabra que antes hería y ahora edifica, un silencio que antes pesaba y ahora consuela, una presencia que antes faltaba y ahora lo llena todo. Convertir el hogar en un santuario espiritual no exige rituales complejos, exige intencionalidad. Es poner música que eleva, palabras que bendicen, gestos que reflejan a Cristo. Es orar en los rincones, es abrir la Biblia en la mesa, es bendecir la comida como un acto de gratitud y perdonar como un acto de obediencia. Cada pequeño gesto crea una atmósfera, y con el tiempo, esa atmósfera se vuelve morada para lo eterno. Muchos no tienen templos cercanos, pero cada casa puede ser una iglesia doméstica, cada habitación puede ser un altar, cada noche puede ser una liturgia silenciosa donde se rinde el alma a su Creador. Y es por eso que la súplica por la protección del hogar se vuelve aún más poderosa cuando está acompañada por esta visión: no solo quiero que mi casa esté protegida, quiero que sea santa, porque donde Dios es bienvenido, el enemigo pierde poder. Donde el nombre de Jesús es pronunciado con fe, las sombras retroceden. Donde se ora, aunque sea con torpeza, se siembra una presencia que florece. Y esa presencia es la que marcará la diferencia en las noches difíciles, en las decisiones confusas, en los días de angustia. No necesitas tener todo en orden para empezar. Solo necesitas comenzar. Puedes tomar un espacio, una esquina, una vela, una oración y decirle a Dios: este lugar es tuyo, entra, reina aquí, y Él lo hará. Porque no desprecia las ofrendas pequeñas cuando vienen de un corazón sincero. Y cuando el hogar se vuelve altar, entonces el descanso cambia. Porque no se duerme solo en un colchón, se duerme bajo la sombra del Altísimo. Y al despertar,
Se empieza a vivir de otra forma, con más paz, con más propósito, con más dirección. Sin embargo, hay algo que aún puede impedir ese descanso pleno, las cargas que arrastramos y que no hemos aprendido a soltar, porque muchas veces el cuerpo descansa, pero el alma sigue en tensión. Por eso, la siguiente súplica nos enseña que hay poder en rendir lo que no podemos controlar. Cuando el hogar ha sido consagrado y la atmósfera espiritual se ha elevado, queda una última barrera interna que muchas veces impide que el alma descanse de verdad: el deseo inconsciente de controlar todo. Porque incluso después de orar, de pedir protección, de clamar por sanidad, hay algo dentro de nosotros que aún no se rinde. Y es ahí donde entra la cuarta súplica que, según la Biblia, debe ser dicha antes de dormir. Señor, ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. Esta oración, por sencilla que parezca, contiene en sí una de las decisiones espirituales más difíciles y más liberadoras de toda la vida cristiana: confiar. Soltar no significa rendirse ante la derrota. Significa entregarle a Dios aquello que nunca estuvo en nuestras manos para empezar. Es dejar de cargar lo que pesa, porque entendemos que ese peso solo Él puede sostenerlo sin caer. Jesús nos lo dijo con amor y autoridad en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Este es un llamado para cada alma que se acuesta con la mente llena de pensamientos que giran sin cesar, decisiones sin respuesta, preocupaciones por el futuro, heridas del pasado, temores que se ocultan tras planes bien armados. La ansiedad muchas veces no viene de lo que vivimos, sino de lo que intentamos controlar. Queremos que todo salga bien, que nada se nos escape, que las personas que amamos no sufran, que los planes que trazamos se cumplan, y olvidamos que no somos Dios, que hay cosas que solo el cielo puede ordenar, solo el Espíritu puede cambiar, solo la gracia puede sostener. Esta cuarta súplica no es una derrota, es una coronación. Porque cuando decimos, Señor, ayúdame a soltar, estamos reconociendo su soberanía, su amor, su perfección. Estamos declarando que aunque no entendamos, confiamos, que aunque nos duela, entregamos, que aunque no veamos el final, sabemos que Él lo ve. Y en ese acto de fe, algo cambia. El alma comienza a relajarse, el corazón deja de correr, la mente se calla y Dios entra. Entra no con explicaciones, sino con presencia, no con respuestas, sino con paz. Soltar es confiar que Dios cuida de lo que nos importa incluso más que nosotros. Es decirle, aquí tienes mi familia, aquí tienes mi salud, aquí tienes esa conversación pendiente, ese sueño que no sé si se cumplirá, esa carga que me roba la paz. Ya no puedo más, pero sé que tú puedes todo. Y cuando esa entrega es auténtica, el descanso que sigue ya no es solo físico, es descanso de alma. Es como si el cuerpo se dejara caer sobre la cama, pero el espíritu se recostara en los brazos de su Creador. Muchos no descansan porque, aunque cierran los ojos, siguen sujetando con fuerza lo que no pueden resolver. Pero esta súplica abre las manos del alma, y cuando abrimos las manos, Dios puede llenarlas con su gracia, y es desde ese lugar de abandono confiado, desde esa entrega total, que se hace visible una última necesidad. Porque por más que oremos, por más que amemos, por más que soltemos, ninguno de nosotros sabe si despertará al día siguiente. Y es por eso que la quinta súplica es quizá la más profunda de todas, la que pone en manos de Dios no solo la noche, sino también la eternidad. Cuando el alma se atreve a soltar aquello que no puede controlar, começa a experimentar uma forma de descanso que vai além do sono físico. É o repouso da confiança.
Esse tipo de descanso não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. E confiar nesse nível profundo é uma decisão espiritual que cura, liberta e transforma. Provérbios 3:5 nos entrega um princípio eterno que guia essa entrega. Confia en el Senhor com todo tu corazón e no te apoies em tu própria prudência. Essa é uma convocação ao abandono, uma ruptura consciente com a ilusão de controle e uma escolha corajosa de depender da vontade divina, mesmo quando ela não parece clara. Muitos de nós fomos ensinados a fazer, planejar, segurar, resolver. E com o tempo, aprendemos a relacionar paz com previsibilidade, segurança com controle. Mas a fé verdadeira caminha por outra estrada. A fé não exige explicações, exige rendição. E é por isso que o descanso real só vem quando confiamos de verdade. Confiar é fechar os olhos sem medo, porque sabemos em quem temos crido. É deixar os pensamentos se aquietarem, porque já entregamos tudo nas mãos certas. É respirar fundo no escuro e dizer: Senhor, eu não vejo o caminho, mas sei que Tu estás comigo. Essa confiança não se aprende em livros. Ela nasce da intimidade, da prática, da entrega repetida, noite após noite. E quanto mais praticamos, mais o coração se acostuma a descansar. Menos tensão, menos ansiedade, menos cansaço acumulado por tentar controlar o que está além da nossa alçada. Porque há fardos que não nos pertencem, há lutas que não nos cabem, e há respostas que não nos serão dadas no tempo que queremos. Mas isso não significa que Deus não esteja cuidando de tudo. Descansar em Deus é um ato ativo, não é passividade, é coragem. É dizer: já fiz o que pude, agora é contigo. E essa entrega, essa paz que nasce do abandono, é o que transforma o leito em altar e a noite em comunhão. A alma que descansa em Deus acorda diferente. Não necessariamente com todos os problemas resolvidos, mas com os olhos limpos, o coração leve e a fé renovada. Porque onde há confiança, há paz. E onde há paz, há espaço para ouvir a voz de Deus com mais clareza. E é nesse ambiente de confiança, com o coração entregue e o espírito repousando em fé, que nasce a súplica mais solene de todas. A oração que reconhece com humildade e verdade que a vida é frágil e que cada noite pode ser a última. Por isso, há algo que todo cristão deve dizer antes de dormir. Algo que prepara a alma não apenas para o descanso, mas para a eternidade. Quando el alma ha aprendido a confiar, cuando has soltado el control y se ha rendido con fe, queda una última entrega, la más profunda, la más valiente, la más definitiva. Es la entrega da propia vida. Y es ahí donde se revela la quinta súplica que, según la Biblia, debe ser dicha antes de dormir. Señor, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia. Esta oración no nace del miedo, sino de la sabiduría. No es una súplica desesperada, sino un acto de esperanza madura. Reconocer que cada noche puede ser la última no es una obsesión, es un despertar. Es vivir conscientes de que la vida no nos pertenece y que cada día que termina es una oportunidad de prepararnos, no con angustia, sino con confianza, para o encontro eterno como aquele que nos criou. Jesús ouviu una súplica similar en el momento más sagrado de la historia. Uno de los hombres crucificados a su lado dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Cristo le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 42, 43. Ese hombre, quebrado, humilhado, às portas da morte, foi recebido não por seus méritos, mas por sua fé. E é isso que essa quinta súplica revela, que a misericórdia de Deus
é mais forte do que qualquer passado, mais presente do que qualquer medo, mais real do que qualquer incerteza. Dizer, Senhor, se muero esta noite, é olhar a eternidade de frente e não recuar. É reconhecer que não sabemos o dia nem a hora, mas desejamos estar prontos. É desejar que a última palavra do dia não seja uma distração qualquer, mas uma entrega total da alma a seu Criador. Se há algo que pacifica profundamente o coração, é saber que, aconteça o que acontecer durante o sono, nossa alma está entregue, não nas mãos do acaso, mas nas mãos da misericórdia. E não há lugar mais seguro do que esse. Essa súplica não é para ser dita com tristeza. É para ser dita com serenidade, com a paz de quem vive reconciliado, com a liberdade de quem sabe que foi amado, perdoado e redimido. Porque quem dorme assim, dorme nos braços de Deus. E se desperta neste mundo, desperta com força. E se desperta no outro, desperta em glória. Esta oração finaliza o ciclo das 5 súplicas não como um ponto final, mas como uma passagem, um portal, um salto de confiança no amor eterno. É o selo espiritual que fecha a noite e abre a eternidade. E uma coisa é certa, quem aprende a dormir assim, aprende também a viver diferente. Com mais gratidão, com mais propósito, com mais urgência, por amar, servir e perdoar. Porque quem vive preparado para o céu transforma a terra por onde passa, e a partir dessa entrega total nasce uma nova perspectiva. Entender que essas 5 súplicas, rezadas com fé, noite após noite, têm o poder de reescrever o destino da alma. Porque não são apenas frases, são sementes que tocam o coração de Deus. Después de pronunciar la última súplica y entregar la vida entera en manos de la misericordia divina, el alma entra en un estado que pocas veces se experimenta, la vigilia espiritual dentro del descanso. Dormir con el cuerpo, sí, pero permanecer con el alma despierta, despierta al amor, a la fe, a la eternidad. San Pablo lo expresó con una fuerza que atraviesa los siglos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Não era uma frase dramática, sino a expressão de quem havia perdido o medo da morte, porque já vivia com a alma rendida ao céu. E é essa sabedoria que a noite nos convida a viver, porque cada dia que termina é uma pequena morte, e cada noite uma oportunidade para iniciar a eternidade agora, não amanhã, não depois, agora, no silêncio do teu quarto, no sussurro da tua alma. Dormir com a alma desperta significa que o descanso físico se transforma em um ato de fé. Não se trata mais de apagar os sentidos, mas de ativar a esperança. É quando a última respiração consciente do dia é uma oração, e o último pensamento é uma entrega. Quem dorme assim vive diferente. Ama mais, perdoa mais rápido, serve com mais propósito. Porque sabe que a vida não está garantida, mas a eternidade sim. A noite, então, se torna um altar. O travesseiro, um santuário. O escuro do quarto, uma capela onde o céu toca a terra em silêncio. E nesse ambiente, cada uma das 5 súplicas se transforma em um incenso que sobe ao trono de Deus. Porque não são palavras lançadas ao vento. São declarações de fé, atos de abandono, provas de amor. E quem vive essa realidade, mesmo em meio às lutas, passa a dormir diferente. Há uma paz que não depende das circunstâncias, um silêncio que não pesa, um descanso que cura, porque a alma está desperta. E quando a alma está desperta, ela reconhece o movimento de Deus até nas horas de sono. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez a noite para você fosse apenas o fim de um dia difícil. Mas agora você sabe, é muito mais. É uma chance diária de se alinhar com o céu, de se preparar como quem espera o noivo, de viver com o coração limpo, curado, protegido, entregue
E pronto, porque dormir com a alma desperta é viver com o céu em vista. E viver com o céu em vista muda tudo. Muda como você fala, como você decide, como você ama. A eternidade já começou. E começa toda vez que você decide dormir como um filho que confia, que solta, que entrega e que aguarda o dia seguinte, ou a glória, o que Deus quiser. E depois de viver essa jornada noturna em 5 súplicas, é impossível que algo dentro de você não tenha mudado. Por isso, agora é hora de entender o que acontece quando essa prática se torna um estilo de vida. Porque quem ora assim todas as noites planta sementes que florescem até na eternidade. Después de haber recorrido este camino espiritual y haber comprendido el valor eterno de cada una de las 5 súplicas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando estas oraciones no se hacen una vez, sino todas las noches? ¿Qué ocurre cuando convertir cada final del día en un acto de entrega se transforma en hábito, en estilo de vida, en culto personal? La respuesta está escrita en uno de los versículos más consoladores de toda la Escritura. Lamentaciones 3:23 nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y lo son, precisamente porque cada noche en que el alma se rinde, algo se renueva en lo invisible, algo se restaura, algo se fortalece. Cuando una persona comienza a orar estas 5 súplicas con perseverancia, purificando su alma, entregando su dolor, consagrando su hogar, soltando lo incontrolable y preparándose para la eternidad, no solo mejora su descanso, transforma su existencia. Lo que era ansiedad comienza a convertirse en paz, lo que era culpa en alivio, lo que era medo em confiança. A alma começa a se alinhar com a vontade de Deus, noite após noite. Com o tempo, a transformação é inevitável. A mente fica mais leve, o coração mais sensível à presença de Deus. As decisões do dia seguinte passam a ser guiadas não pela pressa ou pela reação, mas pela sabedoria nascida da oração. A própria casa se torna diferente. Há menos tensão, mais presença espiritual, menos barulho, mais reverência. Porque onde se ora assim, Deus habita. E mesmo quando os dias forem difíceis, mesmo quando nada for a parecer ter mudado, haverá uma força interior sustentando tudo. Porque quem ora assim todas as noites carrega consigo um fundamento secreto, uma fonte que nunca seca, uma paz que não se abala com as tempestades. É como se a alma dissesse: pode tudo tremer lá fora, mas dentro de mim há uma âncora. Além disso, essa prática constante começa a restaurar relacionamentos, porque quem se purifica, quem perdoa, quem solta, quem confia, também ama melhor. As mágoas começam a perder espaço. O perdão se torna mais fácil. A paciência cresce. E a graça de Deus se derrama não só sobre a pessoa que ora, mas sobre todos à sua volta. E então, a noite deixa de ser apenas um tempo de descanso físico e passa a ser o tempo mais sagrado do dia. O tempo em que o céu visita a terra, em que o eterno toca o transitório, em que Deus sussurra: aqui estou, fica comigo. Quem faz dessas 5 súplicas um hábito, transforma a própria alma em altar. E o coração que se ajoelha todas as noites diante de Deus não se levanta vazio, porque o Pai que vê no secreto recompensa no profundo. E tudo isso nos leva à última etapa desta jornada. Entender que ao viver assim, com o céu como destino e a fé como caminho, cada noite não é apenas um fim, é um reinício. E cada manhã que nasce após essas orações, carrega a marca de um novo começo. Y así, al llegar al final de este viaje espiritual, entendemos que cada noche orada no es solo un descanso, es una semilla plantada en el silencio, regada por la fe, abrazada por la gracia. Y como toda semente que cae en solo, fértil
ela frutifica, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus, porque o que começa com rendição termina com renascimento. El Salmo 35 nos oferece esta verdade llena de consuelo. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Essa não é apenas uma metáfora poética, é uma promessa espiritual, porque a noite, com toda a sua escuridão, incerteza e silêncio, não tem a última palavra. A última palavra é sempre da luz, sempre da alegria, sempre da ressurreição. Quem se rende à noite diante de Deus, acorda diferente. O corpo pode até estar cansado, mas a alma desperta com uma leveza inexplicável. As decisões do dia seguinte se tornam mais claras. As batalhas são enfrentadas com mais sabedoria. E até os desafios parecem menores diante da força silenciosa que nasceu no quarto escuro, entre um sussurro e uma oração. Deus trabalha enquanto dormimos. Ele não se cansa, não dorme, não se distrai. E cada vez que entregamos o coração com sinceridade antes de adormecer, Ele age, cura o que estava oculto, protege o que está além dos nossos olhos, liberta o que estava preso e prepara o caminho que ainda não enxergamos. Esse é o mistério da fé. Acreditar que mesmo sem ver, algo está sendo transformado. E quando essa fé é cultivada todas as noites, o amanhecer deixa de ser apenas o começo de um novo dia. Passa a ser o fruto de uma noite santa, de um coração rendido, de uma alma que escolheu confiar. Aqueles que vivem essa prática passam a carregar algo diferente no olhar. Uma paz que não é deste mundo. Uma força que não vem de si mesmos. Uma luz que brilha mesmo em meio às sombras, porque quem se rende à noite se levanta de manhã não apenas desperto, mas fortalecido. E essa é a grande verdade que atravessa todas as súplicas. Quando a alma se entrega com fé, Deus responde com força. Não apenas para sobreviver ao dia, mas para viver com plenitude, com direção e com esperança. Porque cada noite orada é uma construção invisível da eternidade. E talvez seja isso que você mais precisava ouvir. Que há um Deus que vê suas noites, que escuta cada palavra, que recolhe cada lágrima, que transforma cada súplica em resposta, cada silêncio em presença, cada escuridão em amanhecer. E Ele está contigo agora mesmo. Has llegado hasta el final. Y eso no es algo menor, no es casualidad ni simple perseverancia. Es un acto espiritual. Porque muy pocos lo hacen. La mayoría empieza, pero se distrae. La mayoría escucha, pero no permanece. Pero tú has escuchado hasta el final. Has acompañado cada palabra, cada súplica, cada enseñanza con el corazón despierto. Y eso te hace diferente. Hoy, en un mundo donde la gente corre, salta, pasa, ignora, tú decidiste quedarte. Y al quedarte, elegiste escuchar lo que no todos están dispuestos a oír, que hay un camino más alto, más profundo, más verdadero. Has permitido que tu alma entre en una conversación eterna con Dios. Has abierto las puertas de tu noche, de tu hogar, de tus heridas, de tus miedos, de tu eternidad. Por eso quiero felicitarte, porque has demostrado no solo fe, sino hambre de Dios, sed de verdad. Y esa sed no quedará sin respuesta. Es importante que dejes constancia de tu compromiso espiritual. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase. Mi alma llegó hasta aquí. Será la manera en que yo sabré los nombres de los elegidos, aquellos que no buscan emociones superficiales, sino una transformación real. Aquellos que entienden que lo espiritual no es un adorno, es la raíz de todo. Hemos recorrido mucho juntos. Y lo que has descubierto en este video es más que conocimiento, es dirección para el alma.
Has entendido que no son palabras mágicas lo que transforma una noche, sino decisiones profundas del espíritu. Decidir purificarte para que el descanso sea un reflejo de la gracia. Decidir permitir que Dios sane lo que aún sangra en silencio. Decidir consagrar tu hogar como refugio bajo la sombra del Altísimo. Decidir soltar el control y confiar, incluso cuando no ves salida. Y finalmente, decidir entregarte a la misericordia de Dios como si esta fuera tu última noche. Porque un alma lista para partir es también un alma lista para vivir. Has comprendido que no se trata de rituales vacíos, sino de encuentros reales. Que orar no es hablar al aire, sino dialogar con el cielo. Que dormir con el alma despierta es vivir cada día con el corazón preparado. Y que cada noche, por más común que parezca, puede ser una puerta abierta al reino de Dios. Y ahora quiero dejarte una reflexión final. Una semilla para tu alma. El que se rinde cada noche, se levanta con poder cada mañana. Porque no hay fuerza más grande que la de un corazón que sabe en quién ha confiado. No hay claridad más poderosa que la que nace en el silencio de la rendición. Y no hay protección más verdadera que la que cubre a los que oran antes de cerrar los ojos. Este canal no es uno más. Aquí no buscamos likes vacíos ni seguidores distraídos. Este es un refugio, una antorcha, una lámpara encendida en medio de un mundo que se apaga. Por eso, si aún no te has suscrito, pregúntate por qué. ¿Qué te ha detenido? ¿Cómo puedes recibir tanto y no querer permanecer cerca? Suscribirte es mucho más que un clic. Es declarar que necesitas este contenido. Es decirle al cielo, quiero seguir escuchando, porque la fe no se alimenta una vez, se alimenta cada día, y aquí cada video es pan fresco para tu espíritu, aquí cada palabra es una chispa para tu fuego interior. Compartir este video no es una opción, es una misión, porque si este mensaje tocó tu alma, imagina lo que puede hacer en alguien que hoy está desesperado, herido, confundido. Compartir es predicar sin palabras. Es sembrar sin saber dónde cae la semilla, confiando en que Dios hará germinar donde haya tierra. Un fértil Bunti, si estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si ya elegiste quedarte cerca de esta llama, entonces siéntete profundamente orgulloso, porque estás siendo fiel al llamado de tu alma. Estás tomando en serio tu crecimiento, estás buscando a Dios mientras aún puede ser hallado. Sigue viendo nuestros videos. No permitas que el mundo apague lo que el cielo ha encendido en ti. Porque hay batallas que se ganan en secreto. Hay milagros que nacen en la constancia y hay almas que despiertan justo cuando están a punto de dormir. Mi alma llegó hasta aquí. Coméntalo. Escríbelo, decláralo, porque el cielo ya ha tomado nota de tu fidelidad.